Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores. Es un gusto, como siempre, saludarlos en un viernes más de emprendimiento escolar en el estado de Guanajuato. Hoy vamos a tener un caso bien padre, quédese con nosotros, vale la pena. Se trata de un juego de mesa, se llama V-Motion, hecho completamente por estudiantes guanajuatenses. Hoy nos va a acompañar Valeria Serrano Ledesma, quien le toca el primer turno. Y en el segundo bloque vamos a platicar con Daniela Espino Rangel. Ellas vienen de la Escuela de Talentos de Irapuato, Guanajuato. Sí. Bienvenida, Valeria. El proyecto se llama V-Motion. Justamente ya lo estamos viendo en pantalla, algunas de las piezas, el tablero, que es el tema principal. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer un juego de mesa y cuál es el objetivo principal, en este caso, de V-Motion? Ok, V-Motion nace hace unos 3 años, estábamos en secundaria. Al principio solo éramos mi compañera Dani y yo. El juego nació como un juego de probabilidad para la materia de matemáticas. No tenía otro fin más que entregarlo para cumplir con esa materia. Se llamaba Zúmbale y pues como ya mencioné era de probabilidad. Entramos a preparatoria y entonces se nos comenta de la convocatoria Infomatrix, donde eran juegos de mesa. En ese momento Dani y yo pensamos, Zúmbale. Para entonces Jimena ya estaba con nosotros y empezamos a trabajar y a desarrollar este juego. Fue cuando le dimos un propósito más allá que solo entregar en nuestra materia. Le dimos el propósito de ayudar a los adolescentes a desarrollar un pensamiento crítico y una toma de decisiones que fueran conscientes. Luego nace pues ya nuestro tablero, nuestras tarjetas e incluso nuestras abejas, que todo está hecho desde cero por nosotras con herramientas como Canva, donde empezamos desde poniendo cada hexágono y cada elemento que vemos dentro del juego. Gracias. Qué interesante. Entonces antes se llamaba Zúmbale. ¿Y en qué momento le cambian a este nombre que actualmente tiene? Okay. V-Motion, intentamos que fuera un juego de palabras entre la palabra V y emotions, de emociones. Primero que nada, pues por la estética del juego, que son abejas, y después por las emociones, porque también sabemos que están muy ligadas con la toma de decisiones. Es decir, no tomamos decisiones, sino sentimos la emoción y después la razón. Nuevamente intentamos que el juego fuera como muy didáctico y muy llamativo para los jóvenes, también para crear una convivencia y que no solo fuera de estamos jugando un juego de mesa y ya, sino que realmente se divirtieran y sintieran que estaban en un momento como emocionante y divertido para ellos. Una vez que tenías bien claro el objetivo, Valeria, ¿cómo fue el idear de qué forma iba a ser la metodología del juego, el diseño del juego? Ok, el diseño y la metodología ya los veníamos trabajando desde que el juego Zúmbale. Ya sabíamos que iban a ser hexágonos, que iban a ser de colores. Simplemente intercambiamos el dado, porque antes eran chicles, era una máquina de chicles en donde salía un chicle de un color y era hacia donde te movías. Entonces nuestra innovación fue justamente el dado, que a diferencia de otros juegos de mesa, en vez de tener números, tiene colores, porque nuestro tablero es de colores. Nuevamente, la dinámica ya también estaba establecida desde Zúmbale, que eran 4 jugadores, un tiempo estimado de 5 minutos, y que pues tenían que ir avanzando en el tablero dependiendo del color que salía en el dado. Qué interesante. Las piezas en cuanto al material que vemos, la mayoría es plástico, vemos que las abejitas son tejido. Esa parte de la construcción, de lo que hoy vemos ya todo colorido y todo muy padre, ¿cómo fueron ayudándose? ¿Cómo consiguieron los insumos? Ok, la mayoría de las cosas que tenemos aquí son relativamente nuevas. Las abejitas tejidas fueron hechas por nuestra compañera Dani desde cero, también nuevamente, que también queríamos que los adolescentes como pudieran relajarse al tocar nuevas texturas o sentir como diferentes, nuevamente texturas. El tablero nos ayudó recientemente un compañero de universidad que se llama Gabo, estudia en Salamanca y nos ayudó con la impresión 3D del tablero, pues antes era de papel. Lamentablemente, por más que intentábamos imprimirlo, nos quedaba muy chueco, entonces decidimos hacerlo en forma 3D. Y las tarjetas están impresas también como en papel más gruesecito, no sé cómo se llame, y lo hicimos en la casa de Dani cuando íbamos a presentar nuestro proyecto a la convocatoria de Infomatrix. Una vez que tenían ya bien claro hasta el nombre, la metodología, la finalidad del juego, ¿cuánto tiempo les llevó verlo ya plasmado como hoy lo vemos acá en el estudio? Yo creo que como unas 10 horas.
tanto en la ideación, en hacer los materiales en digital, porque todo lo que vemos aquí está en digital, que también era una de nuestras ventajas, como nosotros lo decíamos, porque el propósito del juego en un inicio era pues regalarlo, donarlo a instituciones que lo necesitaran. Entonces nuestra ventaja era que como todo el material estaba en digital, nosotros podíamos hacer un documento con todo ese material y enviarlo a las instituciones que a lo mejor los necesitaran para que ellos pudieran adecuarlo. Si lo querían, no sé, en un tamaño grande para una escuela, si lo querían más chiquito, si lo querían portátil, era una de nuestras ventajas, que podíamos llevar todo este material que ya habíamos diseñado en digital. Para el tema de la producción, ya pensando más en una producción en serie, ¿cuál sería el mercado o las alianzas, mejor dicho, que ustedes estarían tocando puertas para que les ayudaran y poderlo en algún momento ofrecerlo en diferentes canales de comercialización? Sí, justamente muy pronto vamos a estar asistiendo a una cumbre de emprendedores. De hecho, el 16 de octubre vamos a estar por allá. Y bueno, lo que estamos buscando es un emprendedor o una incubadora que vea el proyecto, que le guste y que pues nos apoye a llevarlo como a audiencias más grandes, tal vez sacarlo a la venta en algunas tiendas o así, porque pues el propósito del juego se ha ido cambiando un poquito, lo hemos ido mejorando y lo hemos ido como llevando de la mano para que crezca más de lo que es hoy en día. Cuando uno comienza a hacer algo, Valeria, pues siempre tiene como proyecciones, ilusiones, sueños. En tu caso, ¿qué te gustaría que sucediera justamente con V-Motion? Me gustaría que V-Motion esté en tiendas grandes, Walmart, tal vez Sam's, o tiendas donde los jóvenes puedan acercarse, comprar, tal vez un papá que a lo mejor sienta que no sabe cómo conectar tanto con su hijo adolescente, también pueda comprarlo y tener un momento de convivencia con él. Chicos, amigos que quieran despegarse un poquito de las pantallas e interactuar. Creo que eso es lo que quiero para V-Motions en un futuro. Te preguntaba antes de entrar al aire que por qué con la temática de las abejas y nos platicabas justamente para el tema de la concientización. Y también antes de entrar al aire entendí que tenía una serie de retos. ¿Qué tan basado en cosas que uno pudiera vivir en la realidad también le pusieron ese toque al juego? Ok, creo que otra de las ventajas es que es un juego hecho por adolescentes completamente. Entonces también entendemos muchas de las situaciones que vive nuestra generación hoy en día e incluso incluimos en algunas tarjetas, por ejemplo en las de decisión, situaciones que nos puedan pasar, que son pues cotidianas y tal vez normales. Un ejemplo es que estamos en una fiesta y un amigo nos ofrece alcohol. ¿Qué hacemos? Son cosas que creemos que conectan con las generaciones jóvenes y que también pueden interesarles, pero que también son importantes de tratar. Son temas que necesitamos no olvidar, sino que se vayan viendo, pero tampoco como tan agresivamente en los adolescentes, sino que más bien lo utilicemos como aprendizaje, pero basado en un juego, para que ellos sientan que no están en una clase, sino que están jugando, pero a la vez están aprendiendo y creciendo como personas. Qué interesante. Cuéntanos, ¿se juega de dos? ¿Se puede jugar de más integrantes? Y el paso a paso de cómo juegas y quién es la persona que gana. Ok, la dinámica del juego es, se puede jugar desde 2 integrantes hasta 4, que es el máximo. Tenemos el dado, que bueno, es de colores, como ya había mencionado, y en nuestro tablero tenemos hexágonos. Cada hexágono es de color. Un dato interesante del tablero es que tiene probabilidad. Es decir, en este hexágono no vamos a encontrar la misma cantidad de color verde que en este hexágono de acá. Entonces, también es como para que los chicos piensen y vean qué ruta les conviene más del tablero. Además, tenemos estas flores que cambian en cada cuadrante porque son como las favoritas de las abejas, continuando con la idea de las abejas en general del juego. Para empezar a jugar, nosotros lanzamos el dado de colores y, por ejemplo, me cae un color verde o un verde, quedémonos con ese. Ahora, en el tablero tenemos que identificar cuál es el hexágono verde más cercano. En mi caso, en este cuadrante, es este. Entonces nos movemos hacia acá. Y así se va repitiendo con todos los jugadores. Se va lanzando el dado y van saliendo. Cuando nosotros caemos en una casilla con algún puntito, este puntito nos indica la tarjeta del color y qué tipo de tarjeta es. La tarjeta roja, que la llamamos miel agria, que es esta de aquí, son como acciones negativas que pasaron en nuestra vida y por las cuales obtenemos una sanción. Por ejemplo, saliste sin el consentimiento de tus padres, pierdes una gota de néctar. Así.
Luego tenemos las tarjetas verdes, que las llamamos miel dulce, son las que tenemos de este lado. Y son acciones positivas que hemos hecho y por las cuales obtenemos una recompensa. En este caso, comiste frutas y verduras y has recolectado 2 gotas de néctar. Estos puntos los vamos anotando en el pizarrón que tiene cada jugador. Aquí vamos anotando 2, 3 o los que vayamos ganando. Las flores y las gotas también representan puntos dentro de nuestro sistema. Y esta parte de elementos de la apicultura las podemos encontrar en las tarjetas. Cada que encontramos un elemento debemos darle check hasta que tengamos los 3. Luego, continuando con las tarjetas, tenemos las tarjetas de sorpresa, que están en el tablero como un signo de interrogación. Estas tarjetas no traen ni beneficio ni repercusión al jugador, simplemente son datos interesantes sobre las abejas para concientizar. Por ejemplo, las abejas melíferas aprenden a hacer miel de sus mayores. Y por último, las últimas tarjetas que tenemos son estas amarillas. Son las tarjetas, gracias, son las tarjetas de decisión. Estas tarjetas te las lee un jugador para que tú no puedas ver si hay una recompensa o un castigo. Es una situación que sucede y tenemos 2 posibles caminos. En este caso, en tu lugar de trabajo, 2 compañeros tienen una discusión. ¿Qué haces? ¿Interfieres para ayudar o solo miras? La persona tiene unos 3 segundos para responder qué camino tomar y es donde se le otorga o una sanción o una recompensa. Para ganar, el tiempo estimado de una partida son 5 minutos, pero hay una regla, no podemos entrar a la meta simplemente así. Tenemos que esperar hasta que en el dado nos salga un color de los hexágonos conectados a la meta, en este caso rojo o verde. Hasta que no me salga ese color yo no puedo entrar y pierdo los turnos. Si se acaba la partida, gana la persona que haya recolectado más néctar y todos los elementos dentro de su pizarrón. Y así es un juego normal. Órale, Valeria, qué interesante y qué forma tan precisa de platicarnos de qué trata el juego. Seguramente a más de alguno allá en casa se le antojó el ser parte de este juego. Cuéntame algo que a mí me pareció dentro de todo bien interesante, el tema de las preguntas. Ya nos decías justamente que tienen esa temática de situaciones reales que pueden estar viviendo justamente en su etapa de vida. ¿Cuántas preguntas son? ¿Cómo se decidieron las preguntas? Al fin, en algún momento, ¿cuántas preguntas eran y cuántas se quedaron? Ok, como este era nuestro prototipo principal, nosotros realizamos simplemente 8 tarjetas para cada una de ellas. Es decir, solo hay 8 situaciones, 8 preguntas en cada tipo de tarjeta. En este caso, teníamos 2 públicos objetivos en un inicio, que eran como los jóvenes, pero también queríamos abarcar cierta parte como un poquito de la adultez, 18, 21 años. Entonces es por eso que los temas como van muy variados. Desde que estamos en la escuela, qué carrera podemos escoger. Ahorita la que leí mencionó sobre el lugar de trabajo. Queríamos abarcar como varios aspectos de la vida de una persona, no solo enfocarnos en uno. Muy bien. ¿Qué se necesita para que ustedes, ya nos platicabas la planeación y de hecho el objetivo que tienes de que pues junto con Daniela pues puedan venderlo en diferentes tiendas, autoservicio, departamentales? ¿Qué se necesita en cuanto al tema de la proveeduría? ¿Ustedes la pudieran cubrir? ¿Necesitarían alguna empresa que se dedique al tema del plástico? Creo que necesitaríamos una empresa que también nos guíe en cuanto a precios, al mercado, a dónde lo podemos distribuir, con quién nos podemos contactar para conseguir los materiales y cómo es que podemos llevar a, como tal, V-Motions ya a hacer un juego de mesa que compita con otros, como Monopoly, Scrabble, etcétera. En ese estudio que ustedes realizaron para lanzar el producto, ¿encontraron algo igual, similar? Por el momento no encontramos nada que se pareciera. Sí había algunos juegos que tenían como similitudes tal vez, pero nada como V-Motions. Hasta el momento ninguno. Qué interesante. ¿Y ahora qué es la siguiente fase que van ustedes a cubrir, Valeria? La siguiente fase, pues como ya había mencionado, es conseguir un patrocinador que nos ayude a levantar el juego y llevarlo como a una empresa o a un algo más grande, por así decirlo. Dentro de este proceso que ustedes ya cubrieron, ¿cuáles son dentro de la experiencia las principales cosas que realmente te han marcado a favor de tu desarrollo como estudiante?
como estudiante creo que la prueba y error, porque V-Motions no empezó siendo lo que era, sino que fuimos probando con diferentes personas que nos daban puntos de mejora. Entonces era de que puedo mejorarle esto y puedo seguir haciéndolo, y en ocasiones fallábamos y nos sentíamos un poco tristes, pero aún así seguíamos adelante porque estamos muy orgullosas del juego, de lo que hemos hecho, y sabemos que tiene un gran potencial y queremos llevarlo más allá. Además de ti, Valeria, y de Daniela, ¿quiénes más les han ayudado para justamente ver lo que hoy estamos viendo aquí en Cuenta Regresiva? Muy bien. Nuestra otra integrante, que es Jimena López Sánchez, que ha estado con nosotros desde el principio también. Nuestros asesores, como la maestra Monse, el maestro Lucio Isidro y el maestro Gasca Belmán, que nos han estado ayudando no solo en la producción, también en la guía, por ejemplo, en traernos, en conseguir estas entrevistas y estas oportunidades que estamos muy agradecidas de que nos den, de mostrar V-Motions a más personas. ¿Qué tan importante es dentro de justamente tu desarrollo como estudiante el tener este tipo de experiencias, pensando en un futuro, ya en un nivel universitario o cuando egreses, que ya hayas tenido la experiencia de desarrollar un producto como este? Creo que me ayuda muchísimo a ver cómo es crear un proyecto desde cero, todas sus etapas, todas sus fases, cómo puedo seguirlo mejorando, cómo puedo trabajar colaborativamente, cómo puedo contactarme con varias personas para que mis proyectos lleguen mucho más arriba de lo que podrían ser y que no se queden solo en algo como para entregar en una materia, sino que realmente tengan un impacto y que yo los vea crecer. ¿Qué te dicen tus compañeros de la escuela, tus amistades, incluso en tu familia, cuando ya vieron cómo funciona el juego y que incluso ya han experimentado el jugarlo? Creo que la mayoría se veía muy interesado. Realmente siento que les gustó, que realmente puede generar un cambio, un impacto. Pues en mi familia creo que me han dado muchos puntos de mejora para seguir haciendo de V-Motions un gran juego de mesa que ayude a conectar a los jóvenes y a muchas personas que quieran jugar con él. Entiendo, al inicio platicabas que van a participar, van a presentarlo en un evento de emprendimiento. ¿En dónde? ¿Cuándo es? Es el 16 de octubre, es ya muy cerca. Es aquí en un plantel de León. Vamos a estar yendo ahí a las 9 de la mañana. Va a haber otros emprendedores, va a haber muchos más proyectos. De hecho, un compañero de nuestra escuela también va a presentar uno de ellos. Y bueno, es una dinámica muy interesante porque vamos a estar presentando el proyecto y van a haber inversores con billetes falsos, en este caso, que van a decidir si invertir en el proyecto. Y al final vamos a ver si pasamos a la siguiente etapa para presentarlo ya en un auditorio a muchas más personas y ver si conseguimos alguna incubadora, un emprendedor o algún patrocinador que nos ayude. ¿Qué tan importante consideras que justamente desde el salón de clases no solamente se deje pues ejercicios, tareas, actividades tradicionales, sino que se ponga a prueba el talento y el desarrollo de los estudiantes a través de proyectos de emprendimiento como este? Ajá. Creo que es muy importante que no solo motiven a los jóvenes a llevar sus ideas a la realidad, sino que también los impulsen más allá, que también pongan en jaque o pongan a nuestra mente a desarrollar nuevas ideas, porque tenemos la capacidad y podemos hacerlo, solo faltan espacios que tal vez nos abran esa puerta, gracias a nuestra escuela, porque es una escuela que tiene mucho emprendimiento y siempre se nos invita a innovar, a pensar fuera de la caja y a crear proyectos que realmente impacten no solo nuestra comunidad, sino que también nos hagan sentir orgullosos de ellos. Oye, cuéntanos algo, ¿cómo le hicieron durante el proceso para que tú siguieras cumpliendo con tus labores de estudiante, pero también que no truncaras el desarrollo de No, pues de hecho, juego de mesa? Muchos profesores nos ayudaban en sus clases a seguir avanzándolo. Creo que fue un trabajo muy colaborativo que no se dio de la noche a la mañana, sino que llevó espacios, tiempos donde nosotros podíamos realizar este proyecto. También los profesores fueron muy comprensivos con nosotras en cuanto a tal vez tuve que salirme un momentito de la clase para atender, no sé, un defecto en el tablero, pero aún así seguían siendo muy comprensivos en cuanto que nuestro proyecto tenía que salir adelante y tenía que quedar bien. En cuanto a las preguntas que fueron seleccionadas, por ahí leías al menos un par que tienen que ver justamente con temas que ustedes habrán de vivir, pero que en algún momento también nosotros vivimos, que son de un tema de concientización, de prevención.
qué se busca también con esas preguntas? Porque no solamente es un tema de hoy es domingo por la tarde, no tenemos nada que hacer, hay que divertirnos con el juego, sino también veo que tiene esa parte de prevención. Ok, de hecho nosotros tenemos implementado una página web. Lo que buscábamos con esa página era que los temas de las tarjetas no se quedaran solo como un tema que leí y ya, sino que los jóvenes pudieran ingresar a esta página web, también ver como el trasfondo, porque identificamos que a los jóvenes normalmente se nos dice, no hagas esto porque está mal o esto está bien, pero no se nos da un porqué de lo que estamos haciendo. Ese era el propósito de la página, que ellos fueran autodidactas y pudieran decir, por ejemplo, si no duermo mis 8 horas, ¿por qué está mal que no duerma esas 8 horas? ¿O por qué está bien que coma frutas y verduras? Que no solo se quedaran con la idea que habían leído en la tarjeta, sino que entendieran el trasfondo de eso y que realmente aprendieran sobre la marcha. ¿Y tú qué quieres ser ya una vez que tomes la decisión de una carrera? ¿Qué quieres dedicarte profesionalmente en tu vida? Creo que por el momento aún no tengo decidida una carrera. Sé que debo empezar a apurarme un poco, pero creo que me gustaría seguir creando este tipo de juegos. Me gustaría crear también proyectos que lleguen un poquito más y que tengan un impacto en mi comunidad. ¿Ya habías tenido la oportunidad de tener la experiencia de emprender algún proyecto, aunque sea como este, que haya iniciado de manera escolar? No, esta es la primera vez que participamos en convocatorias así como más grandes. La primera vez que fuimos fue Infomatrix y esa vez sí estábamos un poco nerviosas porque retomo, era la primera vez que íbamos con un proyecto, ahora sí que a presentárselo a más personas que solo a nuestra escuela. Entonces creo que también es lo que me hace sentir muy orgullosa de él, de estar el día de hoy aquí presentándolo y que más gente lo pueda conocer. Como persona, ¿cómo te ha ayudado V-Motions? Creo que me ha ayudado bastante, no solo en la realización, porque también es mucho de empatía, es de comprender qué es lo que sienten los jóvenes, qué es lo que a lo mejor quisieran tener, y es como ponerte también en los zapatos de las otras personas para entender cómo podríamos ayudarlos a mejorar dentro del juego. ¿Tú eres la menor, la única hija, la mayor? Soy la hija menor, de 2 hijas solamente. Y, por ejemplo, decías que tu familia pues, obviamente te ha apoyado, pero ¿qué te dijo cuando supo que habías logrado junto con Daniela este juego de mesa? Pues nos felicitaron. Primero que nada, mi papá y mi mamá me felicitaron muchísimo, también mi hermana. Creo que son de las personas más importantes y que me han ayudado también mucho a ampliar mi visión, mi campo y lo que quiero lograr. Y creo que ese apoyo y esa emoción que ellos también sentían también me ayudaron a crear el juego y a sentirme como muy feliz de estar el día de hoy aquí, porque sé que pues van a estar viendo la transmisión, bueno, el programa, y que me van a estar apoyando desde casa. A las empresas que tienen que ver con este juego, que les llame la atención ahora que lo explicaste muy bien, alguna dirección de correo, algún número, ¿dónde las pueden contactar para platicar? Bueno, si gustan contactar a V-Motions, nos gustaría que que mandaran mensaje en el correo de Valled, VALLED 1004@gmail.com. Antes de despedirte y pasar con Daniela, un mensaje, Valeria, justamente a los estudiantes, como tú, disculpa la indiscreción, ¿cuántos años tienes? 16. 16 años, a las personas como tú, de un año menos, un año más de tu edad, que justamente de pronto pues no se atreven porque dicen, no, pues a mí todavía me falta para desarrollar cosas serias como la que tú estás haciendo. ¿Cuál sería la recomendación con base a esa experiencia, a ese aprendizaje que ahora tú ya tienes? Que crean en ellos mismos, que se animen, que busquen el apoyo, porque hay oportunidades, solo falta buscarlas, y que recuerden que ustedes pueden hacer lo que se propongan. Perfecto. Sí, Valeria, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más para conocer detalles que aún no hemos platicado del juego de mesa V-Motion. Soy Paco Horta y te invito a que de lunes a viernes me acompañes en Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Súmate a la charla. Conoce a través de personajes del sector empresarial y MIPYMES la realidad del emprendimiento y toma nota de aquellos consejos que te ayudarán a fortalecer tu idea de negocio. Y recuerda que si quieres emprender, tu tiempo ya está corriendo.
Regresamos a Cuenta Regresiva en los viernes de emprendimiento escolar y ahora es el turno de Daniela Espino Rangel. Daniela, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Ya a grandes rasgos, justamente Valeria nos platicó sobre V-Motion, que la verdad es que se antoja jugarlo, y sobre todo también por la parte de la concientización y todo lo que tiene utilitario y sobre todo para los jóvenes y los adolescentes. Además del evento de emprendimiento que bien nos platicaban, que van a participar el 16 de octubre, ¿cierto? Ya tienen un antecedente en ese tipo de eventos y fue en Infomatrix. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Y resulta que además obtuvieron uno de los primeros lugares. Bueno, Infomatrix es una convocatoria a la que nosotras fuimos en el mes de marzo, si no me equivoco, de este mes. Y nosotras participamos en la categoría que era... no era tanto sobre juegos de mesa, era más sobre las abejitas, no me acuerdo bien cómo se llama. Ah, divulgación científica, Okay. Sí. Nosotros participamos en esa categoría. La divulgación científica es buscar la manera en la que la ciencia le pueda llegar a todas las personas. Y nosotras antes habíamos hecho una práctica con adolescentes en donde a unos les dimos una plática y a otros les explicamos sobre el juego. Y nos dimos cuenta de que las personas jóvenes, en este caso los adolescentes, aprendían más a través de juegos. Entonces se nos hizo como una manera bonita en la que nosotros podríamos dar a conocer sobre las abejitas, dejando un poco de lado lo del pensamiento crítico. Y en Infomatrix nosotros participamos, fuimos, hablamos sobre nuestro juego a 3 jurados, si no me equivoco, y después de eso nosotras ganamos el bronce, que es un 4º lugar, si no me equivoco. Ahí en el evento se los dieron a conocer posteriormente. ¿Cómo se enteraron de que habían obtenido uno de los primeros 4 lugares? Fue en el mismo evento. Cuando se terminó el tiempo de hablar sobre los proyectos, nos volvieron a reunir todos, era un auditorio, y cuando escuchamos nuestro nombre pues sentimos mucha emoción y ya solo pasamos al frente, nos dieron un reconocimiento y pues nos fuimos con mucho orgullo a nuestras casas ese día. Bien, ¿cómo se organizaron para las tareas que a cada una de ustedes les iba a tocar para llegar a buen puerto, llegar al objetivo que ustedes tenían? Como tal, no tuvimos tareas cada quien. Sentimos que las 3 éramos capaces de poder realizarlo todo, entonces no tuvimos que designarnos roles a cada una, sino que como iban saliendo las cosas de decir, ay, todavía falta el diseño de las tarjetas, o falta ver qué personajes van a hacer, o falta hacer este documento, era como nos lo íbamos repartiendo. Y dentro de las actividades que a ti te tocó realizar, ¿cuál es la que te costó más trabajo y cuál es en la que te sentiste más segura y que incluso llegas a pensar que por ahí tienes una muy buena habilidad? Yo me considero una persona muy creativa y las abejitas que están ahí las tejí yo, entonces creo que fue la tarea que se me hizo más sencilla. Cuando estábamos viendo lo de los personajes, me acuerdo que le dije a las niñas, ay, si quieren yo las puedo tejer. Y fue como la parte que más me emocionó, en donde sentí que estaba dando como el primer aporte al equipo. Y lo más difícil a lo mejor fue la investigación, porque hablar sobre temas de la mente humana, en este caso el pensamiento crítico, es algo que realmente es complejo de investigar. Entonces tener que estar buscando información y no solamente buscarla, sino entenderla, comprenderla y después buscar la forma de que se la pudiéramos como platicar a otras personas o plasmarla en el mismo proyecto, yo creo que eso fue lo más difícil. ¿Y tú ya tenías experiencia en el tejido? Sí, ya. ¿Sí? En eso sí. Yo aprendí a tejer ya hace varios años, pero nunca había hecho algo como para un proyecto, solo había hecho cosas como para mis amigos o así. ¿Qué es lo que más te ha agradado y que te ha generado satisfacción dentro de esta experiencia que llevan hasta este momento? Yo creo que lo más padre ha sido que, bueno, como la relación que hemos tenido como equipo, la forma en la que nos empezamos a llevar, que si bien desde antes éramos amigas, yo creo que el proyecto como que nos fue uniendo un poquito más. Bien, con las amistades que tú les has compartido y que les has platicado cómo funciona y han jugado, ¿cuáles son los comentarios que has recibido? Pues siempre nos han dicho que el juego está muy padre. Es que al inicio es un poco complejo de explicar y de que entiendan como la dinámica que tiene el juego, porque es algo que no nos inspiramos como de otro juego de mesa, sino que hicimos nosotras desde cero. Y aunque al inicio es un poco difícil que entiendan cómo tiene que ir el juego, al final de cuentas casi siempre nos han dicho que les gusta mucho, que está divertido, que está entretenido, que somos muy creativas, nos lo han dicho mucho también.
¿Cómo decidieron? Les hacía la pregunta de cómo habían elegido las preguntas, pero mi duda es, ¿cuántas preguntas hubo en algún momento y quiénes decidieron y con base a qué decidieron las que se iban a quedar en el juego? Al inicio, si no me equivoco, teníamos pensadas hacer casi como 15 por colorcito de tarjeta, que son 4, iban a ser 15 de cada una, pero cuando empezamos a hacer las ideas o hacer las situaciones, nos dimos cuenta que era algo pues mucho más difícil a lo que pensábamos. Entonces nos terminamos quedando solamente con 8, en donde abordábamos, si no me equivoco, 5 temas diferentes, y las que son de sorpresa, que eran de datos curiosos, esas sí eran 16. En esas sí nos íbamos a quedar con las 16, pero al final no pudimos imprimirlas todas, entonces nos quedamos con 8 para que fuera equitativo en todos. Pero al momento de estar haciendo las situaciones era como lo más difícil, como ver qué otro tema podíamos tocar o ver ahora cómo podíamos abordarlo. Entonces, al final las que salieron fueron 8 de cada una solamente. Nos decían que son de temas relacionados justamente con la adolescencia y la juventud, pero estas, ¿de cuáles son las temáticas? ¿Temáticas sociales? ¿De qué tipo son los temas en general? Los temas, si no me equivoco, todos son de salud, pero nos involucramos tanto en salud física como salud emocional. Entonces, tenemos, si no me equivoco, también tenemos temas sobre adicciones, que pues al final de cuentas entra en salud. Teníamos como el que comentaba Vale, de las frutas y verduras, eso es salud física, pero todos los temas son acerca de salud, excepto las que son de sorpresa, porque esos son los datos curiosos. ¿Hay alguna, ustedes ya que pues no solamente lo han jugado, sino que ustedes mismas lo crearon, hay algunas estrategias que hayan ustedes identificado como para avanzar más rápido, para ganar el juego? Vale mencionaba lo de la probabilidad y todos los tableros son diferentes, tienen colores diferentes, entonces pues al final de cuentas no puedes hacer trampa porque es un dado y tú no puedes escoger el color que te va a salir, pero sí hay algunos tableros que tienen rutas que son como más fáciles para llegar a la meta. Sí, pero y al inicio pues nadie va a saber cuál es ese tablero No. que tiene más facilidad. No. Y hasta que jueguen varias veces va a ser, como en la lotería que de pronto se cree, ¿no? Que hay una carta que le salen más rápido las figuras. Las tarjetas, sí. ¿Qué ha ayudado en tu vida como estudiante y como persona el poder tener esta experiencia en este proyecto que prácticamente pues bien pudiera salir al mercado? En lo que más me ha ayudado yo creo que es en mi organización, porque un problema que habíamos tenido, bueno, varios de los problemas que tuvimos fueron a lo mejor porque no nos organizábamos muy bien y definitivamente yo antes del juego era una persona muy desorganizada o que no acomodaba mis horarios y después de él me di cuenta de que sí es importante tener como un cronograma de las actividades que vas a estar realizando. En lo personal yo creo que eso es en lo que más me ayudó y pues en cuanto a la salud emocional y la salud física, también al momento de estar haciendo investigaciones o las mismas tarjetas, yo pues aprendía otras cosas que no sabía. También fui aprendiendo mientras íbamos haciendo el juego. Además de la participación en los eventos en el que ya participaron de Infomatrix y en el que van a participar de emprendimiento, internamente o en algunos otros planteles de Irapuato, de otros municipios del estado de Guanajuato, ya han presentado o planean presentar justamente compartir de qué trata el juego para que más gente sepa que existe. Antes de irnos a Infomatrix, la convocatoria para irse a Infomatrix era como algo más interno en la escuela, solamente de la generación, y de ahí solamente iba a salir un equipo que se iba a ir a Infomatrix, pero al final salimos 2, fui yo con mis compañeras y fuimos otras compañeras de la escuela, y creo que eso fue la primera vez que dimos a conocer al juego, porque se lo tuvimos que enseñar a otros salones, varios profes lo tuvieron que haber conocido, pero Infomatrix fue la primera vez que lo llevamos como algo más grande. ¿Y qué es lo que más les llamó la atención de los comentarios que les hicieron los alumnos, los profesores? Yo creo que fue cuando le presentamos el juego a personas más grandes que nosotras. Cuando fue eso, nosotras estábamos en segundo semestre, teníamos 15 años las tres, y se lo presentamos a niños de sexto, ellos ya tenían 17, 18 años, y fueron los que nos dieron como más comentarios que nos podían ayudar. Me acuerdo mucho de un comentario que nos dieron de que podíamos realizar más dinámicas dentro del juego para que fuera como más divertido. Por ejemplo, que yo le pudiera robar néctar a mi compañero
o que le pudiera quitar todos sus puntos de polen o hacer que se tuviera que regresar al inicio, como para hacer un poquito o hacer la dinámica más interesante. En tu caso, ¿hay algún tema ya de los que están aquí integrados que es el que tú hayas aportado, incluso por alguna experiencia o alguna experiencia que supiste de alguna amistad, de algún familiar y que dijiste, es importante que hagamos prevención en este tipo de tema? Vale lo platicaba, que todos los temas son cosas de las que podemos hablar porque lo vivimos día a día. Si bien no hubo nada como un caso muy específico que yo dijera, ay, sí, más importante que lo abordemos porque conozco a esta persona que le pasó esto, sí son temas que a lo mejor escuchábamos mucho en la prepa o temas que sabemos que se viven mucho. Yo creo que no hubo ningún caso así como específico, pero todos los temas los escogimos porque sabíamos que son cosas importantes y relevantes en esta etapa. ¿Han hecho ustedes, junto con el apoyo de los profesores, el chequeo, no sé, por ejemplo, con la Canacintra, con alguna cámara empresarial para ver cuántas empresas relacionadas con la fabricación de plástico pudieran estarles en algún momento ayudándoles y convirtiéndose justamente en ese proveedor que buscan? Como al inicio el juego no estaba pensado para llevarlo a tiendas grandes, sino para como donarlo en escuelas solamente, porque antes nuestro tablero era de papel, entonces como una ventaja que teníamos era que todos los materiales los teníamos en digital. Entonces la idea principal era hacer un documento en donde estuvieran todas las partes del tablero, todas las tarjetas y todas las piezas que tiene el juego y que se le pudiera compartir a otras escuelas públicas en donde en base a sus recursos pudieran imprimirlo y hacer su propio juego. Fue hasta hace poquito cuando empezamos a pensar un poquito más grande, pero hasta eso no hemos hecho ninguna investigación de quién podría apoyarnos o como cuánto dinero se necesitaría para llevarlo a cabo. Dentro del desarrollo del proyecto también se pide que hagan un plan de negocios o no. Para la Cumbre del Emprendedor sí se nos pide que lo hagamos. Y en ese plan de negocios, ¿ustedes a qué mercado han analizado que irían, bajo qué canales? Y sobre todo, ¿cuál fue el costo de esta pieza y cuál sería un precio aproximado en el que ustedes pudieran estar saliendo al mercado? El precio aproximado aún no lo tenemos porque la mayoría de estas piezas, por ejemplo, todo esto lo imprimimos en mi casa y el tablero ya había mencionado, ¿vale? Que nos ayudó un estudiante de Salamanca que se llama Gabo y este es el primer tablero que tenemos en plástico, entonces nos lo regalaron. Pero hasta eso no hemos hecho como, pues sí, no hemos visto cuánto costaría en total vender uno de estos juegos. Pero obviamente que sí, dentro del proyecto sí ya está el lanzarlo al mercado. Sí. Y eso de que comentabas es bien interesante, que en un inicio también la idea era que se pudiera compartir a otras escuelas. ¿Cómo van con ese tema? Pues por el momento tenemos como muchas ideas todavía de lo que se puede hacer y creo que aún nos falta como aterrizar bien las cosas, pero eso es algo que todavía sigue en pie, poder compartírselo a más personas y a la vez nosotros poder lanzarlo. Esto estaba enfocado, al inicio lo veíamos como para llevarlo a escuelas por el hecho de que fuera para adolescentes, pero cuando empezamos a verlo de llevarlo a un mercado más grande, pues nos damos cuenta de que muchas veces los papás no encuentran la forma de llevar a sus hijos como todos estos temas o ayudarlos a que empiecen a desarrollar un pensamiento más crítico. Entonces, al final de cuentas, también podríamos estar ayudando a los papás que están buscando que pues, sus hijos empiecen a tomar decisiones un poquito más conscientes. ¿Este proyecto ustedes deben de llegar a alguna fase antes de que terminen la escuela? Pues no se nos exige nada, pero nosotras esperamos poder seguir llevándolo incluso si salimos de la preparatoria y ya no estamos juntas, como poder seguir trabajándolo. Por ejemplo, lo que resta en esta recta ya final del 2025, ¿qué es lo que van a hacer? Por el momento, el jueves nos vamos a la Cumbre del Emprendedor y nosotras esperamos de verdad encontrar a alguien que quiera invertir en nosotras para después poder ver como qué escalón sigue para seguir subiendo. En ese evento de emprendimiento, ¿ustedes tienen oportunidad de conocer cuántos otros proyectos van a ir? ¿De qué tratan esos otros proyectos para más o menos analizar a los competidores? Como es por categorías, nosotros vamos en una categoría social, pero también hay tecnológica y si no me equivoco hay otra y hasta ahora sabemos que en nuestra categoría ya van 20 personas
y a la siguiente etapa pasan solamente 3 equipos, si no me equivoco. ¿Y son de solamente escuelas del estado de Guanajuato o de otras entidades de México? Creo que sí. Sí, ok. ¿Y ustedes cómo ven con lo que nos han platicado y el cariño que le tienen y el tiempo y la pasión que le han puesto al juego? Si hay posibilidades de que ustedes ganen los primeros lugares, que alguien diga yo le entro con dinero a apoyarlas. Nosotros nos sentimos muy seguras de que sí vamos a pasar a la siguiente etapa, pero pues sí, es lo que esperamos, poder prepararnos bien para que nos vaya bien ese día. Pero en caso de que no llegáramos a pasar, pues ya estamos muy orgullosas con todo lo que llevamos. Y pues esperamos, si no es ahí, después poder irnos como a otra competencia hasta que encontremos a alguien que quiera invertir en nosotras. Porque si algo hemos aprendido bueno, solamente hemos ido Infomatrix, pero si algo aprendimos es que aunque el resultado no sea el que nosotras esperamos o aunque no lleguemos tan alto como queríamos, no es motivo para dejar el proyecto de lado. ¿Qué tanto ayudó y en qué el que tuvieran ya esa experiencia? Mi pregunta va en sentido de justamente que ya saben cómo funciona, que hay que lanzar un buen speech, que hay que explicar bien el producto. Pues yo creo que lo que más aprendimos es que pues muchas veces por más que te sientas preparado, a veces en el momento los nervios siempre te pueden ganar. Al ser la primera vez que fuimos, pues estábamos súper nerviosas, pero yo creo que nos ayudó a que la próxima vez que vayamos y que tengamos que hablarle a alguien del proyecto, pues ya no vamos a sentir tanto esos nervios, porque al final de cuentas, como que fuimos aprendiendo también que si es algo que nosotras hicimos, pues no tiene que ser tan difícil que hablemos de ello, aunque pues sí los nervios como que siempre están presentes. Ajá. Pero sí que mejor que ustedes para platicar las bondades, las fortalezas, el cómo lo hicieron, que ustedes que realmente son las que lo saben. Claro. ¿Tu sueño, tu objetivo, qué te gustaría que sucediera con V-Motion? Pues que siguiera creciendo, que pudiéramos encontrar, como ya lo había mencionado, a alguien que quiera invertir en nosotras y que el juego llegue pues a muchas más personas. A lo mejor si primero no nos conocen tantas personas, pues ya después podernos hacer como famosos, poder competirle a otros juegos grandes. Y ponerse ahí competencia en los juegos de mesa, pues mexicanos, ¿no? Porque la mayoría son justamente de otros países. ¿Ya tienes tú claro qué carrera vas a estudiar o todavía no lo defines? Aún no, pero sí sé que quiero estudiar a lo mejor algo sobre ciencias sociales o ciencias sociales como tal. ¿Y de esto qué aprendizaje te has llevado que incluso te ha ayudado como persona, como estudiante, que te haya llamado la atención como para en algún momento aplicarlo a alguna profesión? Yo creo que nos ayuda muchísimo en cuanto a la empatía, porque al final de cuentas el propósito principal del juego no es que nosotras podamos venderlo y hacernos famosas, sino poder ayudar a las personas, en este caso a los adolescentes. Entonces, yo creo que me ha hecho mucho, ha hecho que crezcan mucho mis valores o que los tenga al menos más presentes, sobre todo la empatía. Daniela, ¿qué tan importante consideras que en las escuelas del estado de Guanajuato se desarrolle justamente este tema de emprendimiento, de innovación, el tema de la creatividad? Se me hace sumamente importante porque muchas veces nosotros pensamos que cuando seamos grandes lo único que tenemos que hacer es encontrar un trabajo y entonces trabajar toda nuestra vida, pero cuando nos empiezan a hablar sobre el emprendimiento es como empiezas a ver más opciones o empiezas a darte cuenta de que tú puedes crear tus propias cosas y de ahí empezar a ganar una ganancia económica. Vaya. Muy bien. ¿Y a ti, tu familia, cuál fue el papel de tu familia? ¿Qué tanto te ayudó? ¿Qué tanto te ha echado porras? ¿Qué te han dicho? Pues yo no soy mucho de platicar sobre los proyectos con mi familia, pero este es uno que sí conocen en toda mi casa. Entonces, yo creo que sobre todo mi mamá es la que no me ha dado como muchas ideas de, ay, ¿y si ahora le agregan esto? O ¿y si esto? O, por ejemplo, todas las cosas que imprimimos, me acuerdo que nosotras no sabíamos ni cómo le íbamos a hacer y fue mi mamá la que nos dijo, ah, yo conozco este lugar o, podemos comprar este tipo de papel y lo imprimimos en la casa. Entonces, yo creo que mi mamá siempre ha estado muy presente en cuanto a las mejoras que se le puede hacer al proyecto, apoyarnos económicamente y emocionalmente también. Y
Pues también es la que nos lleva a... Bueno, Infomatrix fue en León y nosotras somos de Irapuato, fue mi mamá la que nos llevó también. Y yo la siento muy presente en cuanto al apoyo que le ha dado al proyecto y a mí. Daniela, una duda. Cuando ustedes hablaron de lo del tablero que se los donó un alumno de Salamanca, ¿usted es su amigo? ¿Cómo hicieron ahí contacto con él? ¿Cómo él también se dio cuenta de que necesitaban ese apoyo? Nuestra asesora actualmente, bueno, al menos para venir a la entrevista, fue la maestra Montserrat, y ella también es maestra en la UTS, no solamente en nuestra escuela, y pues es alumno de ella. Entonces, cuando nosotras le llevamos nuestro juego, nos dijo que su alumno hace impresiones 3D y que qué nos parecía si el tablero mejor lo hacíamos en plastiquito, y pues le dijimos que sí. Ustedes lo tenían el primero, como lo han mencionado, en papel, que era de una cartulina o papel cascarón. Era el mismo que ok. Solamente que como mi impresora solo es para hojas tamaño carta, lo teníamos que imprimir por cuadrantes. Y este circulito de en medio nunca quedaba derecho, siempre quedaba chueco. También decían que lo pueden, que como boceto está en digital. En algún momento también han pensado que pues puedan ser algunos opciones de venta en físico y otros también para quienes quieran jugarlo en digital. Eso no lo habíamos pensado, pero yo creo sí que se sería... podría, ¿verdad? Sí. O sea, sería adaptarlo a todo hacia un tema claro de digital, y quizá ahí el costo se podría reducir. ¿Algún mensaje a los estudiantes como tú que tienen ideas, sueños, que quieren emprender? Que no se desanimen, que a lo mejor ya hiciste una vez las cosas y ya lo fuiste a presentar, y si el resultado no fue el que esperabas, eso nunca va a ser un motivo para que dejes un proyecto de lado. Un proyecto no es malo, a lo mejor necesita mejoras, puede necesitar más de tu tiempo, pero un proyecto no es malo, entonces no creo que ningún motivo sea suficiente para que tú dejes de lado un proyecto que realmente te anima a seguir haciendo las cosas. Daniela, ¿en algún momento tú o las dos hubo alguna desilusión de no lo vamos a lograr? Y te lo pregunto porque pues a final de cuentas, si así sucedió, pues qué importa, porque al final pues sí lo están logrando. Sí, la verdad, cuando fuimos Infomatrix, esa fue la categoría estatal. Para pasar a la categoría nacional y poder irte a México tenías que sacar mínimo una plata, y nosotras nos quedamos un lugar antes. Entonces, pues me acuerdo mucho que ese día nos desanimamos las tres y como que sentimos, no, ya no vamos a querer hacer nada con el proyecto, pero es por eso mismo que digo el mensaje, que pues no porque haya sucedido eso esa vez, no significa que ya no vamos a irnos a participar otras cosas. Más bien es un motivo para seguir intentándolo. Ok, pues mucho éxito para quienes quieran colaborar justamente con este interesante juego de mesa de V-Motion de estudiantes de la Escuela de Talentos de Irapuato, Guanajuato. ¿Sale? Muchas gracias. A ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Recuerden que si quieren emprender su tiempo ya está corriendo.